Mateo capítulo 28, verso 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y amén. Después de la resurrección de Jesús, si nos vamos al contexto, Él se le aparece a ciertos discípulos, ¿cierto? Pero después le dice que se encuentren en un lugar. Y Él fue a la montaña. Y allí se encontraron en el monte, ¿sí? En el monte de oración. Y allí Jesús les encomendó una gran tarea a los discípulos en ese tiempo, la cual se convierte en la gran comisión, en la tarea para toda la iglesia. Amén. Y el tema que vamos a tratar hoy es: la obediencia al Señor es el primer paso. Van a repetir conmigo: la obediencia al Señor es el primer paso. Repitan nuevamente: la obediencia al Señor es el primer paso. Amén. Gloria a Dios. La obediencia al Señor es el primer paso. Amén. Esta es la semana de la obediencia, mis hermanos. Y una de las cosas que el Señor ha venido tratando con el ser humano desde el primer hombre que Dios creó es con la desobediencia, que es lo contrario a la obediencia. Adán y Eva en el jardín del Edén desobedecieron a Dios. Y desde ese momento ha habido una declinación espiritual y moral en la sociedad. Que todos queremos hacer lo que nos venga en gana. Incluso estando dentro del pueblo de Dios como cristianos, queremos hacer lo que nos dé la gana, como se habla vulgarmente. Pero mis amados hermanos, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, su voluntad no cuenta. Amén. Cuando bajamos a las aguas y somos bautizados, por eso nosotros sumergimos como lo hizo Jesús y lo hacían los discípulos. Se sumerge en el agua, queriendo decir que muere el viejo hombre y sale un nuevo hombre. Amén. Eso es el bautismo. Que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, quedan allá en las aguas y nace un nuevo ser. Un ser que ya no se manda por sí solo, que ya no depende por sí solo, sino que ahora obedece a su Señor y a su Maestro, que es Jesús. Amén. Y por lo tanto, mis hermanos, si miramos en el transcurso de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, miramos cómo los hombres de Dios han desobedecido a Dios. Y siempre la desobediencia trajo a luz el pecado. Y el pecado trae la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, amigos,
es necesario nosotros ser obedientes. El Señor le hizo un llamado a Sansón, y Sansón desobedeció. ¿Y qué le vino a Sansón? La muerte. Le hizo un llamado a Jonás, y Jonás desobedeció y huyó. Pero en su infinita misericordia, el Señor hizo algo extraordinario y trajo a Jonás al lugar donde Él lo había enviado. Amén. ¿Qué era Nínive? Nínive era una de las peores ciudades de ese tiempo. Por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque el pecado estaba a flote. Y Jonás dijo, pero es que esa gente ya ni Dios lo salva, pero Dios lo mandó allá y él desobedeció, no quiso ir. Porque a veces nosotros nos creemos más sabios que Dios. Tus pensamientos no son como mis pensamientos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos, mis pensamientos son más altos. Y yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Y entonces, ¿por qué nosotros seguimos desobedeciendo a Dios? Hay muchos llamados acá, en este lugar. Hay muchos dones, talentos y ministerios en este lugar, los cuales no están siendo usados. Y si no los usamos, estamos en desobediencia. Amén. ¿Para qué el Señor le dio los talentos? ¿Para qué? ¿Qué hizo con aquel que enterró el talento y no lo usó? ¿Cierto? Lo desterró. ¿Dónde? Al infierno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Amén. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros seamos obedientes. Siempre la desobediencia nos va a traer consecuencias catastróficas o nefastas a nuestras vidas. Si no lo cree, analicemos todos estos hombres. ¿Cómo terminó la vida de Sansón? ¿Cómo terminó la vida de Sansón? Mal. Y ese no era el propósito de Dios, que Sansón muriera junto con los filisteos. El propósito de Dios era que Sansón destruyera a los filisteos. Por ello le dio un don extraordinario, que fue la fuerza. Pero por la desobediencia, él lo perdió. Y cuando lo recuperó, le tocó morir junto con los filisteos. Dios no nos ha llamado a estar en eso, en vergüenza. Pero nos sucede porque somos desobedientes. Amén. Y decimos, y bueno, ¿y cómo obedecemos a Dios? ¿Cómo sé que estoy desobedeciendo o cómo sé que estoy obedeciendo a Dios? Pues hermano, la Biblia lo dice, su palabra lo dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando los discípulos fueron a encontrarse con Jesús en el monte, muchos estaban dudando. ¿Muchos qué? Estaban dudando de Jesús. No crea, mi hermano, que porque usted tiene
100 años en la vida cristiana o es el más antiguo, no crea que tiene la salvación ganada por eso. Eso no garantiza la salvación. Y eso no garantiza su entrada al cielo. Amén. Amén. Puede llegar una persona hoy y puede estar haciendo más que usted, que tiene cientos de años, pero que se ha resabiado, que se ha creído que usted se las sabe todas. Y aquí el único maestro de nosotros es el Espíritu Santo. Amén. El único que nos enseña, el único que redarguye, que exhorta, que reprende, que corrige, es el Espíritu de Dios. Amén. Y si el Señor le llama a corrección a través de su palabra, ¿usted qué debe ser? Obediente. Amén. Obediente. Y a veces no queremos obedecer a los líderes que Dios ha puesto, a los pastores que Dios ha puesto. ¿Usted cree que esto se maneja solo o por casualidad o solo porque yo digo X o Y cosa se va a hacer? No, señores. Hay un trabajo espiritual y cada decisión que se toma es porque ha sido aprobada por el Espíritu de Dios, que es el dueño de la iglesia. Amén. Amén. La palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios debe penetrar hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Y yo sé que la palabra de Dios no es fácil. La palabra de Dios es como martillo que debe golpear en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Apláudele fuerte al Señor. Debemos ser esos verdaderos discípulos de Dios. Y para ser esos verdaderos discípulos del Señor, debemos ser confrontados. Amén. Pedro, el apóstol Pedro, andaba con Jesús. Los discípulos anduvieron con Jesús 3 años. Y al final le decían: Señor, enséñanos a orar, no sabemos orar. Y en los tiempos finales, antes de Jesús ir a la cruz, también le dijeron: Señor, ¿y por qué le dijo que yo me voy? Pero Señor, y no conocemos el camino, ¿a dónde tú vas? Y así de pronto se encuentra la iglesia hoy en día. Podemos tener muchos años aquí, pero no conocemos el camino. Pero no hemos entablado una relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Y por eso estamos estancados. Ayer en el ayuno hablábamos del pecado que estanca la iglesia. Somos miembros de un solo cuerpo. Y lo que haga cualquiera de nosotros nos afecta a todos. Así que no piense, hermano, que lo que usted hace es su problema. No, no es su problema. Lo que usted hace me afecta a mí y nos afecta a toda la iglesia. Y por ello, a veces hay iglesias estancadas por años y no pueden crecer y empezamos a buscar culpables. Es que la culpa es de X o Y persona. Pero a veces la culpa es de muchos, porque estamos en pecado oculto. Pero déjeme decirle que Dios se está personalizando de esta congregación. Amén. Y porque Dios ama a esta congregación,
ha traído su corrección. Amén. Dios habla. Así que, hermanos, si usted ha andado en cosas ocultas, hoy es el día para que usted se arrepienta y le diga al Señor: perdóname. Amén. Dios no quiere avergonzar a nadie, ¿cierto? Porque ese no es el objetivo, ¿cierto? Pero si usted insiste en seguir pecando y afectando a la iglesia, pues Dios le va a sacar los chiros al sol. Amén. Porque Dios es el que revela. Amén. Y es que nosotros como iglesia estamos en desobediencia. Y es necesario que hoy seamos obedientes. ¿Y sabe por qué estamos en desobediencia? Porque el Señor mandó a su iglesia a que esté creciendo equilibradamente con los dones, talentos y ministerios. ¿Está ejerciendo usted el don? ¿Dónde está el don de profecía, el don de milagros, don de sanidad, el don de lenguas, el don de interpretación de lengua? ¿Dónde está el don de ciencia, el don de fe? Deben de estar vivos y activos en la iglesia. Amén. Si no están, estamos en desobediencia. Y es necesario que nos arrepintamos y empecemos a obedecer y a caminar en ello. Dios, para estos últimos tiempos, está llamando a una iglesia que sea diferente. ¿Sabe usted de dónde nació la palabra cristianos? Es que hoy cristiano le decimos a todo mundo, pero la palabra cristiano es una palabra muy sagrada, porque por primera vez anteriormente se le conocía como los seguidores de Jesús o los discípulos. Pero cuando Jesús se fue y los discípulos empezaron a hacer la tarea, ir de pueblo en pueblo, en Antioquía miraron que esos hombres, Pablo, Pedro, hacían lo que Cristo hacía. Levantaban enfermos, hacían milagros, y dijeron: estos son pequeños Cristos. Y desde ahí le empezaron a llamar cristianos. ¿Está usted siendo hoy ese pequeño Cristo aquí en este pueblo? ¿Está siendo usted ese pequeño Cristo en su lugar de trabajo, en su casa? ¿Está siendo usted ese pequeño Cristo? Si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia. Y es necesario que empecemos a obedecer a Dios. Y es para todos, tanto para los antiguos como para los nuevos. El Espíritu Santo está para toda la iglesia. Amén. Para toda la iglesia. Amén. Cuando Pedro fue donde Cornelio, ¿qué pasó allí? Predicó. Se entregó Cornelio y su familia y todos los que estaban allí. ¿Y qué hizo? Oró, impuso para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es algo determinante para que la iglesia pueda avanzar. O si no, dígame por qué Jesús les ordenó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén. Les dijo: no se muevan hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Y ellos qué hicieron? Se metieron 40 días
en el aposento alto a orar unánimes y juntos. De pronto decimos que hay redundancia allí, pero podemos aquí estar reunidos todos, estamos juntos, reunidos, pero no hay unidad espiritual. No estamos en el mismo propósito. Y en el aposento alto ellos se reunieron con un mismo propósito: el bautismo del Espíritu Santo. Y lo recibieron, ¿cierto? Estaban pidiendo la promesa. Señor, envíanos la promesa. Y de repente dice la palabra que hubo un estruendo. Y el Espíritu Santo llegó y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Corrección. Obediencia. Yo hace rato estaba que lo decía, pero la misionera Ligia lo dijo y hoy lo voy a recalcar. Alcemos la mano las Biblias. Si usted no tiene su Biblia y no trae su Biblia, está en desobediencia y debe ponerse a cuenta con Dios. Amén. Mis hermanos, es como que un estudiante fuera al colegio sin cuaderno y sin lapicero. Lo aceptan los profesores. ¿Dónde va a escribir los compromisos y las tareas? Aquí son pocos los que toman apuntes para después estudiar que lo que se está enseñando es verdad y no es cuento. Amén. Hermano, usted conmigo no se va a enojar porque esta palabra no es mía. ¿Es la palabra de quién? De Dios. Y si se enoja, pues hermano, yo he venido a traer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe golpear. Si no golpea, si no lo mueve a usted, entonces no es la palabra de Dios. Amén. Hay mucha desobediencia. Hay mucha desobediencia. Dios es santo. Amén. Y sin santidad nadie lo verá. Gloria a Dios. Y entonces, si Dios es santo, yo debo ser santo. Y también debo mantener esta casa en santidad. Debo respetar este lugar para que la gloria del Señor esté en este lugar, para que el Señor empiece a hacer su obra. Amén. Hay una canción que dice, de Marcos Vidal: niños hambrientos, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Por qué tantos enfermos? ¿Por qué tantos terremotos, guerras? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Pero la pregunta es, ¿dónde está ese Elías? ¿Dónde está ese Moisés? Que lo dejaron todo por seguirlo a Él. Nos hemos enfocado, mis hermanos, en lo terrenal, en lo pasajero. Nos hemos enfocado en construir riquezas aquí en esta tierra y nos hemos olvidado de las riquezas celestiales. Y la Biblia lo dice: no hagáis riquezas donde la polilla y el óxido corrompen, más bien hacer riquezas en el cielo, donde nadie puede robártelas. Le dedicamos toda nuestra vida para conseguir riquezas,
Y muchos, consiguiendo esas riquezas, se enferman y después las riquezas no los salvan y se van al cementerio y quedan otros con las riquezas. Y su vida, su alma, que era lo más importante, se fue para el infierno. Es necesario que trabajemos en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Dios no es juego, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y créame, mi hermano, por el hecho de que usted está aquí en Cristo y está cometiendo un pecado, ese pecado va a traer consecuencias, así sea que usted se arrepienta. Porque Dios no miente. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué está sembrando usted hoy? Yo tengo un testimonio grande que contar. Nosotros vivimos una situación difícil. Pero a veces Dios nos hace pasar por el fuego para probarnos. Porque el oro es necesario que se someta al fuego para probarlo, a ver si no es corrupto. Amén. Y es necesario que nosotros como cristianos pasemos por el fuego para probarnos de que realmente somos hijos de Dios y estamos cimentados en la palabra de Dios. Apláudele fuerte al Señor. Eso fue lo que pasó con Job. Job fue probado por el fuego, fue pasado por el agua. Pero en el agua no se ahogó, ni el fuego lo quemó. Salió ileso. Y después de eso dijo: de oídas te había oído, mas ahora conozco que eres real. Ahora te conozco personalmente. ¿Y cuánto tiempo llevaba Job de ser un hombre íntegro y cristiano? Muchos años. Pero no había conocido personalmente a Dios hasta que pasó por el fuego y por el agua. Hasta que pasó por las dificultades más terribles que haya podido sufrir un ser humano después de Jesucristo aquí en la tierra. Para contarles el testimonio, yo a los 8 años entregué mi vida a Jesucristo, muy pequeño, en un grupo de vida. Por eso es bueno hacer los grupos de vida y vamos a ampliar esos grupos de vida. Porque la idea es que cada líder tenga su grupo de vida. A eso debemos apuntar. Yo me entregué en un grupo de vida a los 8 años y mire, aquí estoy todavía. A los 12 años estaba sirviendo y seguí sirviendo. Después me casé y tuvimos el primer niño. Nos fuimos un tiempo, el Señor nos llevó a Ecuador, después volvimos a Satinga. Estuvimos sirviendo durante toda la pandemia con un nuevo ministerio dentro de la iglesia. Siempre hemos servido, siempre hemos estado allí. Esa es la necesidad, hermano. Cuando estamos siempre en el servicio, Dios nos corrige más y vamos a estar allí más. No nos alejemos mucho, estemos sirviendo en un ministerio. Y la pandemia fueron tiempos difíciles, murió mucha gente. Pasadita la pandemia, una semana antes de iniciar el servicio, el primer domingo que íbamos a iniciar ya el servicio, que ya podíamos reunirnos nuevamente después de la pandemia, un día mi papá
en la mañana salió, yo le dije, padre, un terreno por allá, haga el favor y me lo va a mirar. Él fue. En la tarde que salió, yo bajé de la emisora, porque la alianza tiene emisora, y yo también trabajaba ahí en la emisora. Entonces yo lo saludé, vi en la moto, ¡hey! Después que terminé el turno, como a las 6 o 7, llegué a la casa, cuando me llaman que su papá murió. Y yo, ¿cómo así? Sí, señor, salimos y el hombre se fue. Y estaba bien, no tenía nada. Nos dimos el último adiós así. Y después de eso, porque él estaba muy ansioso, porque él era un hombre muy cristiano y de oración, estaba muy ansioso que se hiciera el culto, ya quería ir al culto y no alcanzó a ir. Murió unos días antes. Creo que fue un viernes y el domingo ya era el servicio. Pero eso no fue lo más difícil. Después vino el segundo niño, Joel. ¿Dónde está Joel? Inés. Joel. Nació Joel. Mandamos a Tumaco, nació allá en Tumaco. A los 3 días ella regresó con Joel, yo a conocer al niño. Pero cuando ella llega, yo miro al niño que está amarillo, los ojos amarillos. Entonces nos esperamos y lo llevé al hospital. El médico que no, que eso era amarillitis, que sáquenlo al sol. Uno ya tenía un hijo, sabe que lo toca sacarlo al sol, ¿cierto? Ya teníamos uno, pero bueno. Nada, el sol no le hacía nada. Lo volvimos a llevar en pleno diciembre. Cuando ahora sí ya se asustó y me dijo, bueno, a estas alturas ya no hay remisiones, ya no hay nada. Si usted tiene cómo, sáquenlo inmediatamente. Así que busqué recursos y se fue para Tumaco. En Tumaco llegó todo el proceso. No le podían bajar la bilirrubina, tenía la bilirrubina alta. Una cosa y otra. ¿Le hicieron transfusión de sangre en Tumaco? No. Nada. Lo remitieron a Pasto. Allá en Pasto tampoco, no le bajaba la bilirrubina, se le estaban reventando los glóbulos rojos. Le hicieron transfusión de sangre. Y nada. Le hicieron una biopsia. ¿Sí? Le realizaron una biopsia, que es una pequeña cirugía porque era algo del hígado, entonces para sacar